La historiografía de los siglos XIX y XX privilegió el estudio de los mexicas, y desde sus rasgos culturales se configuraron las características de todos los naturales que habitaban en el territorio de lo que hoy es México. Dirigir la mirada hacia los tlaxcaltecas en el periodo virreinal abre una nueva dimensión que permite superar las visiones centralistas del pasado, también apreciar la diversidad de los pueblos americanos y reconocer las bondades de la multiculturalidad de nuestras raíces prehispánicas. La provincia de Tlaxcala era entonces una enorme extensión que acotaba los territorios otomíes y que contenía la expansión de los mexicas. Sus habitantes representan al otro, a los naturales rivales mexicas, zempoaltecas, otomíes, cholultecas, entre otros, que se resistían del dominio de aquellos y que vieron en Hernán Cortés y en sus huestes sus mejores aliados. Son también ejemplo de asimilación, de adaptación, transformación, divulgación del nuevo orden. Los tlaxcaltecas, así como otros pueblos que se aliaron a Cortés para la toma de Tenochtitlan, adoptaron las pautas culturales que ofrecieron aquellos que llegaron por mar y fueron sus principales introductores en los procesos de expansión. La doctora Alba González Jácome, quien por décadas ha estudiado el pasado y presente del pueblo tlaxcalteca, invita desde la antropología cultural y la historia ambiental a superar los prejuicios y borrar los calificativos que en los discursos nocivos de una historia maniquea se han impuesto a los pueblos que se unieron a la gesta dirigida por Cortés para vencer a los mexicas. La investigadora afirma que apenas concluida la toma de Tenochtitlan, los tlaxcaltecas participaron de las exploraciones emprendidas por los capitanes de Cortés. Un papel poco difundido de los tlaxcaltecas fue el de la gestación de la temprana globalización. Avanzado el siglo XVI, acompañaron los tlaxcaltecas a Miguel de Legazpi y Andrés de Urdaneta en su viaje por el Océano Pacífico. El viaje tenía como objetivo identificar la corriente que permitiera el tornaviaje de Manila a Acapulco. Los que se asentaron en las Filipinas fundaron pueblos y en sus prácticas cotidianas introdujeron numerosas técnicas entre los aborígenes de aquel archipiélago. La experiencia ancestral europea de poblar mediante la migración de unidades familiares, tal como lo hicieron los reyes católicos en la Sierra Morena, se hizo presente con el virrey Luis de Velasco, quien se valió de 400 familias tlaxcaltecas para fundar pueblos a lo largo del camino de tierra adentro y en las zonas de frontera. Los tlaxcaltecas fueron el modelo a seguir en el prolongado proceso de sedentarización de los nómadas del septentrión. Alba González hace énfasis en las prácticas agrarias. Demuestra también cómo los tlaxcaltecas llevaron sus conocimientos en materia de agricultura a todos los lugares en los que se asentaron. Las diversas variedades de maíz, la milpa propiamente, que conjuga otros cultivos asociados al maíz, tales como calabaza, frijol, chile, tomate y las habas de origen europeo, que se sumaron a ellos. También, habiendo aprendido de los religiosos misioneros el huerto, lo difundieron en el septentrión y en las Filipinas. Con aguda mirada antropológica, González Jácome se refiere a los tlaxcaltecas como difusores de las actividades festivas, como lo afirmó Motolinía, que fueron los niños tlaxcaltecas sus primeros interlocutores, traductores y catequistas. Podemos afirmar por ello que los tlaxcaltecas fueron puntales de la evangelización y con ella de la introducción al humanismo cristiano en la Nueva España. Espero que disfruten esta amena conferencia de Alba González Jácome. Muchas gracias. Alba González Jácome estudió en la Escuela Nacional de Maestros. Es maestra en Historia por la Escuela Normal Superior de México y licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, es maestra en Ciencias con especialidad en Etnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en Antropología Económica, Demografía y Mesoamérica en la Universidad de Texas, en Austin,
y en Ecología Tropical en el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco. Es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente trabaja en el proyecto de investigación denominado Agroecosistemas Tradicionales de México y es profesora invitada en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Chapingo, en Texcoco, Estado de México. Se ha desarrollado profesionalmente en la Secretaría de Educación Pública Federal, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, donde es profesora emérita. Ha colaborado en varias consultorías internacionales, 3 de ellas en Paraguay para el Banco Interamericano de Desarrollo en los años 2002, 2004 y 2012. Es autora de 14 libros y coautora de 11. Ha publicado artículos en diversas revistas académicas, capítulos en libros y colecciones de ensayos. Editó académicamente y coordinó la publicación de 4 colecciones de libros para la Secretaría de Educación Pública. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Sociedad Mexicana de Antropología. A mí me tocó tratar una serie de cuestiones que tienen que ver con los tlaxcaltecas en el siglo XVI y XVII. Este tema, igual que todos los temas que manejan los historiadores, tiene una serie de distintas posiciones con respecto al papel de los tlaxcaltecas en el mundo de su tiempo y en su relación con los otros grupos étnicos que habitaban las regiones del altiplano central mexicano. Los tlaxcaltecas han tenido que, hasta la fecha, seguir combatiendo 2 leyendas negras. La primera es la de su relación con los otros grupos como los de Cholula o los Tenochcas, que eran aliados, o con los totonacas, que eran amigos y vecinos de ellos, pero también la participación de los tlaxcaltecas al lado de Hernán Cortés en relación con la conquista del centro de México ha sido muy cuestionada y los tlaxcaltecas han sido acusados de ser traidores a la patria. Esa es una de las grandes leyendas negras de Tlaxcala, ¿no? Y la otra gran leyenda negra es que los tlaxcaltecas pues eran bastante sanguinarios en sus luchas y pleitos con otros grupos. De hecho, con los Tenochcas tenían desde por lo menos unos 60 años antes de que llegaran los españoles, tenían una serie de guerras continuas que se conocían con el nombre de guerras floridas, en las cuales los Tenochcas obtenían prisioneros para los sacrificios humanos en Tenochtitlan. Y entre los héroes que tienen los tlaxcaltecas de esos tiempos está Tlahuicole, porque fue un guerrero tlaxcalteca que venció a todos los guerreros, y a pesar de que al vencer a todos no tenía que ser sacrificado, él quiso ser sacrificado y morir para mostrar su valentía. Y ese es uno de los héroes culturales de Tlaxcala, cuya estatua está en una de las calles principales, la que era la antigua vieja carretera de Tlaxcala a Puebla. Y a la salida de esa carretera está Tlahuicole, que muestra para los tlaxcaltecas un símbolo de valentía, de orgullo y de identidad. Entonces, sobre esta leyenda negra de que los tlaxcaltecas fueron traidores, pues tenemos muchas versiones, pero yo considero que no se puede hablar de traidores en una época en que no existía la nación. Eran distintos grupos étnicos con sus regiones donde vivían y trabajaban y desarrollaban su vida cotidiana, pero que estaban enemistados, como eso que acabo de mencionar de las luchas entre tlaxcaltecas y tenochcas en las guerras floridas. No eran grupos amigos, eran grupos enemigos. De hecho, los tlaxcaltecas estaban cercados y no tenían acceso a una serie de recursos. Los recursos que utilizaban eran propios y pues muy de vez en cuando los totonacas les auxiliaban con algunas cosas como sal, ¿no? Pero no se puede hablar de traición a una patria que no existía.
Sin embargo, esta leyenda le sigue cayendo pesado a los tlaxcaltecas y siguen siempre defendiéndose, diciendo que ellos no fueron traidores, y de verdad no creo que lo hayan sido, porque no existía México. Y la otra leyenda es que su participación al lado de los españoles, empezando con Cortés, pero no nada más él, sino también con Pedro de Alvarado, que casó con la hija de Majicatzin, uno de los jefes tlaxcaltecas, tal vez el más importante, de acuerdo con lo que uno lee en los documentos. Y con la hija de Majicatzin, un montón de soldados tlaxcaltecas se fueron a Guatemala, a la conquista de Guatemala. Y si alguien ha sido considerado sanguinario entre los conquistadores españoles, tenemos a dos personajes con los cuales los tlaxcaltecas lucharon. Uno fue Pedro de Alvarado, y la conquista hacia el sur y hacia Guatemala, pues no dejó una buena idea de los tlaxcaltecas, que son los que le acompañaron en esta conquista, ¿verdad? Pedro de Alvarado, al que llamaban Tonatiuh por ser rubio y de cabellera muy blanca, muy dorada, era considerado, porque hizo una serie de matanzas muy conocidas, de las que se ha hablado mucho, como la matanza de los señores en una fiesta en Tenochtitlan, mientras Cortés estaba afuera, había ido a la zona del Pánuco para combatir a uno de los españoles que iban a tomarlo prisionero para llevarlo a La Habana de regreso. Entonces no era precisamente una gente que fuera muy querida ni por los mismos españoles tampoco, ¿no? De hecho, los franciscanos, como los que entraron con los españoles al altiplano central mexicano, siempre tenían problemas con él y con Nuño de Guzmán, el otro feroz que los tlaxcaltecas acompañaron a la guerra del Mixtón, en la zona que está ahora en Jalisco, ¿no? Y esta guerra del Mixtón fue una guerra donde los españoles y los tlaxcaltecas y gente de Texcoco y gente del Totonacapan que le acompañaron, pues hicieron masacres espantosas, pero a ellos no les fue nada bien. De hecho, Nuño de Guzmán murió en uno de los terribles enfrentamientos entre los españoles y sus aliados en contra de los indígenas de esta región, que eran precisamente grupos de cazadores muy feroces, ¿no? Entonces, de hecho, la zona esta donde pelearon Nuño de Guzmán y todos sus aliados, nunca fue del todo conquistada, porque los indígenas eran bastante fieros, ¿no? Pero el hecho de que los tlaxcaltecas acompañaran a estos dos personajes, pues les ha puesto de lado de la leyenda negra de los españoles, ¿no? Entonces, los tlaxcaltecas hasta la fecha siguen teniendo esta idea de que no son traidores, y la platican a uno cuando va. Yo estuve en Tlaxcala trabajando para mi tesis de licenciatura y luego de maestría, y lo primero que la gente en los pueblos le decía a uno: nosotros no somos traidores. Entonces uno tiene que darse cuenta cuando está en Tlaxcala de lo importante que es para ellos esta figura que les han adosado, esta leyenda negra de que traicionaron a la patria, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el texto que estamos discutiendo, verdad? De los tlaxcaltecas en los siglos XVI y XVII. Bueno, pues es muy importante, porque al considerar a los tlaxcaltecas parte de esta leyenda negra, se nos olvida todo lo que hicieron para pacificar el norte de lo que fue la Nueva España. Y no solo pacificar se refiere a un hecho de pelear con los indígenas que vivían en estas regiones, sino con el hecho de llevar una serie de elementos culturales, tanto de origen prehispánico como de origen hispánico.
que fueron a modificar totalmente la vida el norte novohispano. ¿A qué me refiero? ¿Qué llevaron que los hace tan importantes y que los hace parte de esta identidad nacional que realmente debe integrar a todos los grupos que participaron en esta modificación y homogeneización de las culturas de la época? Bueno, entre otras cosas, aprendieron ellos en Tlaxcala y luego fueron aprendiendo con los españoles varios sistemas agrícolas. Bueno, decíamos entonces que una de las cosas que hay que tomar en consideración en relación con esta idea, pues que coloca a los tlaxcaltecas en una mala posición con respecto a los demás grupos étnicos de lo que ahora es México, es que la gente tiene poco conocimiento de la enorme labor que realizaron cuando a fines del siglo XVI se fueron en un grupo muy importante, grande, eran 400 familias, a poblar el norte novohispano. Y esta población implicó, algunas veces fue repoblación, población o repoblación de una serie de lugares del centro y el norte de México. Consistió no solamente en pues defenderse o luchar con los grupos que los combatían, que además viajaban muy rápido a caballo y eran grupos que se movían muy fácil y rápidamente por todo el norte del país de esa época, ¿no? De Nueva España. Y resulta que los tlaxcaltecas fueron a veces a repoblar y a veces a fundar poblaciones donde se llevaron una serie de conocimientos muy importantes. Por ejemplo, una actividad agrícola basada en sistemas que ellos manejaban en Tlaxcala y que habían sido modificados por el ingreso de una serie de elementos culturales en la agricultura de la región que llevaron los españoles. Los españoles entraron en Tlaxcala en 1519 y llevaban una serie de elementos que fueron introduciendo poco a poco, sobre todo a partir de 1521. Entre ellos, una serie de plantas que fueron a aportar su presencia en el sistema de huertos que ya existía en Tlaxcala. Pero los huertos en Tlaxcala había una diferencia entre el huerto tlaxcalteca y el huerto español, y luego el huerto que queda combinado de estos dos. Y eso es muy importante, la combinación que se va a generar. En estas zonas de Tlaxcala donde el clima es templado frío, los frutales nativos que había eran los tejocotes, los capulines, la nuez nativa, no la nuez que trajeron los españoles, sino la nuez nativa. Los huertos tenían también agaves y opuntias, o sea, magueyes y nopales, además de otra serie de plantas que eran alimento importante para estos grupos. El huerto tlaxcalteca era muy diverso, a pesar de que sus frutales eran muy pocos. Y los españoles, ¿qué llevaron que enriquecieron estos huertos? Llevaron, entre otras cosas, peras, manzanas, la ciruela europea, porque en México hay una ciruela americana que es nativa, pero es de zonas más cálidas que Tlaxcala. En Tlaxcala también había zapote, pero zapote blanco, no el zapote tropical. Entonces, los españoles llevan un montón de frutas cítricos, sobre todo, y los cítricos se adaptan muy bien a estas tierras frías, a pesar de que pues su lugar favorito fueron los trópicos, ¿no? De las plantas estas. Entonces vamos a tener huertos que los tlaxcaltecas aprenden a cómo manejar estas plantas nuevas en los conventos, donde entre los frailes había alguno o dos que eran hortelanos y que enseñaron a los indígenas cómo sembrar, cómo cuidar y cómo cultivar las plantas que trajeron.
Y me refiero en los huertos, no solamente lo de las zonas planas donde introdujeron trigo, cebada, avena, habano. Me refiero a los huertos donde lo principal van a ser los árboles. Entonces estos huertos tlaxcaltecas mezclados con lo que aprendieron en los conventos, pues se van a volver huertos muy diversos. Y esos huertos diversos y esas plantas que se introducen en Tlaxcala son las que llevan los tlaxcaltecas al norte de México. Entonces van a llevar ya un huerto mixto, al que yo llamaría el huerto mexicano. Ya es una mezcla de lo antiguo, lo prehispánico y lo hispánico. Y es muy diverso. Pero además van a llevar también los cultivos, otros que aprenden de los españoles. Llevan el maíz, que es de ellos, es nativo. El maíz es su domesticación, se hace en México hace mucho tiempo. Las primeras adaptaciones que se hacen al maíz provienen del teocinte, y los datos que tenemos más antiguos son del hace 8.700 a 8.300 años, en Xihuatostla, que eso está cerca de Iguala, en Guerrero, de donde pasó a Oaxaca, de Oaxaca a Tehuacán y de Tehuacán a Tlaxcala. Entonces, el cultivo del maíz es muy antiguo en Tlaxcala. Y hay muchos tipos de maíz, no hay solo uno, pero no tratamos de eso en el escrito, nada más del huerto, ¿no? Como un sistema que es una aportación que llega al norte de lo que ahora es nuestro país a través de esos migrantes tlaxcaltecas. Pero los tlaxcaltecas no solo acompañaron a los españoles en esta gran aventura del norte de México, también van a llevar otras plantas que van a cambiar el paisaje norteño, ¿no? Por ejemplo, les van a llevar a estas zonas otros cultivos, no solo del huerto, sino ya de zonas planas o de otro tipo de regiones, ¿no? Van a llevar, por ejemplo, los olivos para producir el aceite muy importante para la cocina, la farmacopea de la época. Y van a llevar, aquí va a ser con los españoles los que lo van a llevar, pero los tlaxcaltecas son quienes los apoyan y enseñan a los indígenas de allá a cultivar. Los españoles van a llevar las uvas. Y todas esas regiones vitivinícolas que tenemos ahora no existirían si no hubiera sido por este viaje hacia el norte, que fue un viaje que llevó muchas cosas, y entre las cosas más importantes está la agricultura, la conversión de los paisajes en otro tipo. Había uvas nativas en Mesoamérica, pero eran uvas agrias, pero fueron muy importantes. Había 3 tipos de uvas nativas, más la que trajeron los españoles. ¿Y qué pasó? ¿Por qué las uvas nativas eran importantes? Porque sobre ellas se injertaban las uvas traídas. Igual que hicieron los tlaxcaltecas, que aprendieron a injertar en los conventos con los hortelanos, porque el injertar árboles no se hacía en Mesoamérica. Ese fue un producto de la enseñanza conventual. Y, por ejemplo, ellos tenían tejocotes, tenían zapote blanco. Sobre los tejocotes, los árboles de tejocote, injertaban las frutales que trajeron del viejo mundo los españoles. Injertaban peras, injertaban manzanas, y por eso fructificó este tipo de plantas rápidamente, porque no tenían que crecer desde pequeñas en un suelo con condiciones diferentes a las originales, sino crecían sobre un árbol que ya estaba, que era nativo y que estaba arraigado a las condiciones que había. Pero esta manera de injertarla llevaron tecnologías hacia el norte, llevaron formas de organización social, política, llevaron también, en este caso, junto con los españoles, otros aspectos muy importantes como las fiestas, cierto tipo de fiestas y ceremonias, y por supuesto los franciscanos primero, y luego los otros grupos que entraron, llevaron la religión, que asociaron muy bien
a la participación en estas fiestas colectivas, que servían como una manera de enseñar a los grupos que iban incorporando a la cultura novohispana, ¿verdad? Con elementos que ya eran combinados. Los tlaxcaltecas llevan una cultura combinada, una cultura mexicana ya, que combina los dos elementos más otros terceros que son los elementos que hay en las zonas donde llegan. Y eso creo que fue una de sus labores más importantes, que es lo que yo creo que hay que destacar, porque el seguir manteniendo ideas como esa de la leyenda negra no nos lleva a ningún lado, pero ver qué aportaron y qué llevaron y qué hay allá que todavía queda de lo que llevaron los tlaxcaltecas, creo que eso sí es importante. Y hay muchas cosas que van a introducir también, entre otras, por ejemplo, en Tlaxcala se consumía hasta la fecha mucho el chocolate. Por supuesto que en estas tierras frías no se da el cacao. El cacao iba de las zonas tropicales. En la época, antes de la llegada de los españoles, en la época cuando los tenochcas eran los que dominaban gran parte del territorio mesoamericano, el cacao principalmente se llevaba de Chiapas, del Soconusco. De hecho, los mexicas o tenochcas, o como les dice la gente, los aztecas, se conquistaron esas zonas para poder llevar cacao hacia el altiplano. Los tlaxcaltecas conseguían el cacao a través de una zona de Puebla y Oaxaca. Y era muy importante porque no solo era bebida, el cacao se dividía según categorías, lo separaban, ¿verdad? Y las categorías que consideraban menos buenas se usaban como moneda. Las que eran más buenas, mejores, se consumían. Ahora, el chocolate que hacían en estas épocas se siguió haciendo en el virreinato y se sigue siendo hasta ahora. Si ustedes van ahora a un mercado en Tlaxcala o en Puebla, como el de Cholula, van a encontrar un grupo de mujeres que llevan una bebida de cacao, que consume la gente ahí, que le sacan mucha espuma, y la gente lo consume en los mercados, no solo ya de Tlaxcala y Puebla, se ha extendido hasta otras partes del país el consumo de este tipo de chocolate. Es una mezcla de cacao con haba, haba seca molida, o sea, el haba vino de Europa, sí, el cacao vino del sur de Mesoamérica, ¿no? De hecho, la planta de cacao es originaria de Sudamérica, pero se va a domesticar en México. Entonces, acá es donde se empieza a consumir en forma de chocolate. Y los cacaos que estaban feos, que no les gustaban, esos eran los que usaban como moneda. Todavía Cortés describe en sus cartas de relación como en el mercado que estaba entonces cuando él llegó en Ocotelulco, en el mercado de Ocotelulco las transacciones se podían hacer utilizando mantas de algodón, semillas de cacao, hachuelas de cobre que venían de la zona de Michoacán. Entonces, un montón de cosas eran las monedas de la época y todo eran precios fijos, no eran movibles, ¿no? Entonces, la difusión del cacao hacia el norte, también para el consumirlo en forma de chocolate, lo llevan los tlaxcaltecas. Y como a los españoles es una de las cosas que les encantó, consumían, después la producción de cacao la tuvieron que llevar a otras partes de lo que era el reino español, ¿no? A Venezuela y a Colombia. Principalmente se consumía en Europa el chocolate hecho con cacao de Sudamérica, porque se volvió una especie como, digamos, entre comillas, de vicio, ¿no? El consumir chocolate a ciertas horas. Y la producción de cacao de México no era suficiente para cubrir las necesidades. Y de España se regó
por toda Europa, y el consumo de chocolate, pues hasta la fecha sigue siendo muy importante, ¿no? Los tlaxcaltecas en el siglo XVI y XVII acompañaron a los españoles en sus viajes. ¿A dónde fueron con ellos? Bueno, fueron a Guatemala, por supuesto, a la conquista de Guatemala. Fueron a Filipinas. Fueron, por supuesto, a lo que ahora es el sur de los Estados Unidos, ¿no? Lo que es California, Arkansas, Nuevo México. Toda esa zona fueron las caltecas con los españoles, ¿no? De hecho, era parte de Nueva España, ¿no? Pero también los acompañaron en sus viajes a Italia. El norte de Italia era una zona que pertenecía por derecho real a los españoles, pero también había una parte para los franceses y estaban siempre en pleitos entre españoles y franceses por el control del norte de Italia, ¿no? Y los tlaxcaltecas pues allá van con los españoles a Italia. Bueno, una de las cosas que hay en Tlaxcala y todavía existe, aunque yo creo que en algunas zonas de Tlaxcala en proceso muy grande de transformación, es la milpa, el sistema agrícola de milpa, donde el eje principal es el maíz, pero alrededor del maíz hay otras plantas. Están el frijol, la calabaza. Cuando llegan los españoles se introduce el haba, los chiles, distintas variedades de chiles, los que llamamos nosotros jitomates y tomates, entre otros productos. Una milpa, depende de qué zona hablamos de ella, pero si está en una zona tropical puede producir hasta 100 distintas cosas, ¿no? A lo largo del año. Acá en Tlaxcala, como el clima es templado frío y hay muchos granizadas, heladas y granizadas tempranas que se empiezan en agosto y se continúan hasta enero. Entonces hay una reducción del tiempo disponible para muchas plantas. La milpa no es tan diversa como es en las zonas tropicales, pero sí es muy diversa en cuanto a las distintas razas de maíz que hay en una milpa. Una milpa no tiene nada más una raza de maíz, tiene varias. O si no son razas, son variedades, ¿no? Es muy diversa en ese sentido. ¿Y por qué? Cuando uno ahora le pregunta a un campesino tlaxcalteca por qué tiene distintos tipos de maíz en su milpa, él contesta algo que es muy lógico y sabio, porque no saben cuándo va a llover. Si ese año va a ser con lluvias torrenciales, se van a inundar, o va a ser un año muy seco, o va a haber mucho viento y se van a caer muchas milpas, o va a caer la helada temprana. Y cada variedad responde a distintas condiciones. Si una variedad se echa a perder, les queda otra. Es como tener dividido las razas de maíz o las variedades de maíz en distintas microzonas dentro de los terrenos de cultivo. Es decir, la diversidad permite que por lo menos no mueran de hambre. Y eso es lo que nos explica ahora, y teóricamente podríamos decir que en el pasado también, el que tengan muchas variedades de maíz en un solo terreno, ¿no? Bueno, pues que se llevan la milpa también para el norte. Y enseñaron a las gentes del norte a cultivar maíz asociado con otras plantas. Bueno, entonces decía que esas 400 familias, que en realidad no eran exactamente 400, pero sí era un número muy cercano de personas que llegaron al norte a fines del 16, como decíamos, y siguieron yendo. Hubo varias oleadas, ¿no? Pero esa fue la más grande de migrantes al norte novohispano, ¿no? No solo llevaron las cosas que hemos platicado, también llevaron otra serie de elementos culturales. Decíamos, la forma en que la familia se organiza, que va a mezclarse o a entrar en combinación y a veces en conflicto con las formas hispanas de organización de la familia, ¿no? La familia tlaxcalteca de esa época ha cambiado un poco, se ha modificado, pero hasta
los 1970, 1980, se constituía de una manera muy interesante. La familia tenía, según un estudio que hizo el ahora ya fallecido antropólogo Hugo Nutini, la familia mesoamericana tenía un promedio de 5 miembros. Yo no sé realmente, porque no he trabajado cuestiones ya muy específicas de población, así es que le vamos a creer a Nutini, que dijo que en esa época había 5 miembros por familia, ¿no? Entonces, resulta que en la familia, pues las tierras en Tlaxcala no eran muy extensas. Entonces no se podían repartir a todos los hijos, y a las hijas en esa época no recibían tierras en herencia. Todavía en los 1970 las hijas no tenían herencia de tierras, excepto cuando eran hijas únicas. Pero si tenían hermanos, ellas les tocaban enseres domésticos, otras cosas, pero no la tierra. A la mayor parte de la tierra se la heredaban al hijo menor, y a cambio tenía la obligación de cuidar a sus padres ya viejos y mantener la casa paterna. A eso se le llama socoyatazgo, o sea, el socoyote. El hijo más chico es el que hereda la tierra, pero hereda la responsabilidad de cuidar de los viejos. El sistema español que trajeron también es un sistema diferente, donde el que hereda la mayor parte de todo es el mayor, es mayorazgo. Y eso es lo que introducen los españoles, y todo lo que van a hacer las tenencias de la tierra hispana, el que es el dueño y funciona como jefe de la familia y todo es el mayor. Los otros hijos, si son mujeres únicas, se tienen que casar, y entonces el marido es el que va a llevar toda la organización de la familia y de la tierra. Si tienen hijos varones, pues otro va a ser cura y otro va a ser soldado, pero el dueño de todo va a ser el mayor. Entonces vamos a tener dos sistemas de organización familiar muy diferentes. Uno donde hereda el menor y las obligaciones también, y otro donde hereda el mayor y también las obligaciones. Por eso vamos a ver, ya no me toca a mí explicarlo, le toca a otra persona, pero ya en el siglo XIX, cuando se conforman las haciendas, el sistema de haciendas en Tlaxcala, vamos a ver una diferencia entre cómo están organizadas las haciendas que descienden de los españoles o de los criollos, y los sistemas de tenencia de la tierra de los indígenas, y van a tener luego choques muy constantes porque obedecen a distintos mecanismos de organización social. Entonces, eso mismo va a pasar en el norte. Vamos a tener las haciendas norteñas de los españoles o los criollos o sus hijos, ¿verdad? Y las tierras de los indígenas o los mestizos, que tienen otra forma de organizarse. Y esto va a generar frecuentes discusiones, disgustos y problemas entre los grupos sociales que conforman las sociedades ya novohispanas, porque son dos ideas diferentes de la vida y de la familia, y de quién tiene qué derechos y quién tiene qué obligaciones. Pero bueno, otra cosa que llevan hacia el norte son los textiles. Los tlaxcaltecas eran muy hábiles en tejer ropa desde la época prehispánica. Los arqueólogos, como los trabajos de Ángel García Cook y todo su equipo, que son muy importantes, muestran cómo al principio tejían, usaban para hacer el hilo, los malacates, una cosa así redonda que tiene un agujero en medio donde se coloca una guía, y ahí se va enrollando el material con el que después se teje. Los malacates primero son muy grandes y son para tejer fibras que son obtenidas del maguey, de las hojas de maguey. Y los malacates pequeños son para tejer otras fibras, como es el algodón. Había algodón nativo, que es algodón en rama. Y había, por supuesto, un montón de agaves, ¿verdad?, de los cuales
hay uno en especial que ahora le llaman maguey palma, y que se usaba para obtención de fibras. Entonces tejían fibras desde muy temprano y luego cuando traían el algodón de las zonas calientes, ¿verdad? Desde Oaxaca, de Veracruz, tejían prendas de algodón. Entonces tienen una serie de prendas que utilizan, algunas para los fuertes inviernos en Tlaxcala, ¿verdad? Zarapes, principalmente zarapes y mantas para cubrirse del frío, ¿no? Entonces llevan los tejidos, llevan los textiles al norte. Les enseñan a la gente de allá a tejer. Entre las prendas que llevan de Tlaxcala hubo una muy exitosa, que fue rápidamente aprendida, apropiada y desarrollada por las zonas del norte de México, y ese es lo que conocemos con el nombre del zarape de Saltillo. Se llama de Saltillo, aunque es originario de Tlaxcala. Se llama de Saltillo porque en Saltillo se crearon un montón de obrajes textiles e industrias textiles para producir los zarapes. El zarape de Saltillo ya no me toca desarrollarlo porque su auge, su apogeo estuvo en el siglo XIX. Pero les recomiendo a quienes se interesen en los tejidos que vean las famosas ilustraciones del INATI, donde están las gentes montadas a caballo con esos maravillosos zarapes que tenían en el centro un tejido especial que se llama diamante, unos diamantes preciosos, ¿no? ¿Y qué era el zarape de Saltillo? Bueno, era capa, era zarape para taparse y poder dormir en la intemperie o donde fuera, y era la mortaja también, donde se enrollaban a los fallecidos y se enterraban en su zarape, como lo tiene dibujado Diego Rivera en algunas de sus pinturas, ¿no? Ese zarape de Saltillo, bueno, ya no le quiero quitar el tema a mis colegas que continúan con nosotros siglos, pero surge, es un elemento de identidad nacional, tanto que se sigue usando a través del tiempo y ahora pues le llaman saltillos a los zarapes y los charros lo utilizan y la gente lo sigue manejando y utilizando. Como son históricos, el zarape original de Saltillo ya no se produce, están en museos, pero son dignos de verse por el maravilloso tejido que tienen. Otra cosa que llevaron fue la cerámica. Los tlaxcaltecas eran muy hábiles en fabricar cerámica desde muy temprano, fue de las primeras cosas que empezaron a fabricar en Tlaxcala, pero muchísimo antes de que llegaran los españoles. En el 200, entre el 200 y el 300 antes de Cristo, tenían ya una cerámica muy bonita que se distribuía para Texcoco, a la zona de Texcoco, y también hacían ya comales de barro. Es cuando, según García Cook, por el año 500 se empiezan a hacer las primeras tortillas y aparecen los comales de barro. Pero la cerámica tlaxcalteca se difundía hacia Puebla y hacia Texcoco, y era muy conocida y era al parecer también muy solicitada por sus cualidades para la cocción. Entonces llevan al norte también el conocimiento de cómo hacer cerámica, entre otras cosas, ¿no? Entonces llevan también la forma de los tianguis, ¿no? De comerciar, de intercambiar productos. Los tianguis que son prehispánicos y que después se van a enriquecer con toda la llegada de productos españoles y con los que ya se producen acá en Nueva España. Entonces llevan la organización social de las familias, la organización política, que esa es una mezcla de la organización española que traen del viejo mundo los hispanos, con elementos que introducen los indígenas en ella, ¿no? Una serie de fiestas y ceremonias asociadas. Por supuesto, los españoles y los frailes llevan la religión, que se va a asociar a muchas de estas ceremonias, ¿verdad? Creando una mezcla entre elementos del viejo mundo y del nuevo mundo. Llevan los tejidos y los
textiles, llevan la cerámica, llevan además, por supuesto ya platicamos de eso, de una agricultura muy rica y muy biodiversa. Y yo creo que todo eso que hicieron ha contribuido a generar una identidad nacional. Díganme, ¿quién no conoce el zarape que se pone en los charros? O que se usa como adorno en muchos lugares, ¿verdad? Bueno, pues de ahí viene, de estas tradiciones culturales que nacieron en Tlaxcala. Entonces yo creo que hablar de ellos como en estos tiempos como traidores es verdaderamente una barbaridad, porque ni fueron traidores, ni existía el país, y sí fueron grandes difusores de una cultura mexicana que ya lleva la mezcla de elementos del viejo mundo con elementos mesoamericanos, una creación de la cultura mexicana que lleva, entre otros elementos importantes, la biodiversidad y la diversidad cultural, que además pone en contacto gentes de distintos grupos étnicos con diferentes culturas. Entre otras cosas, llevan pues festividades, rituales y cuestiones muy importantes de las cuales pues ya no tratamos en esta plática. Pero yo creo que eso nos da una idea de lo importante que han sido los tlaxcaltecas en la conformación de la nación. Y yo con eso creo que puedo terminar y dar las gracias por su atención a todos ustedes.